Hola a todos y bienvenidos a mi episodio número 18 llamado Aceptación. Bienvenidos a mi podcast Escuchando el Alma. Estoy súper contenta de tenerlos todos de nuevo aquí en la grabación de este episodio muy especial para todos. Y bueno, este episodio lo he llamado Aceptación porque a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho aceptar las cosas y lo que va a pasar hoy en día o las situaciones que pasan todo el tiempo, no sabemos cómo enfrentarlas, ¿sí? Y quiero empezar definiendo qué es la aceptación. En la espiritualidad, que es nuestro contexto en este podcast, es importante saber que la aceptación se refiere a un estado de la mente, del corazón, en el que una persona está en paz con lo que es, con lo que está ocurriendo en el momento presente. La aceptación en la espiritualidad implica reconocer y acoger todas las experiencias de la vida, tanto positivas como negativas, sin tener resistencia ni juicio. Juicio me refiero a todos esos prejuicios sin juzgar, simplemente aceptar y abrazar todo lo que pasa en la vida. También me parece muy importante mencionarles la aceptación en la psicología, cómo lo definen, y así lo encontré en Google. Dice básicamente en Google que la aceptación es la psicología humana y ese es asentamiento de una persona a la realidad de una situación, reconociendo un proceso o condición que es un hecho consumado sin intentar cambiarlo o protestarlo. Entonces, ¿qué se entiende con este concepto que encontré en Wikipedia, básicamente? Que es la capacidad para asumir la vida tal y como es. Eso significa aceptar la realidad con situaciones agradables o desagradables, sin intentar cambiar o combatir esto, porque intentar combatirlo es estar en lucha de cosas que no podemos controlar y es un proceso que requiere tolerancia y adaptación. Es por eso que este podcast de hoy es tan importante, en específico este episodio número 18, porque les voy a dar como el paso a paso, el proceso de cómo yo acepté en mi vida muchísimas cosas que de pronto estaba en lucha y no podemos confundir esa lucha con como es esa problemática o lucha con la aceptación de me resigno. ¿Por qué no? No soy una persona que se resigna a las cosas, sino cuando hay obstáculos y se presentan esas piedras, esos peldaños, pues hay que verlo como una redirección, que si no es por este camino, pues será por arriba. Si no es por arriba, me voy por los lados. Si no es por el lado, me voy por la izquierda. Pero muchas veces tenemos que analizar la circunstancia, la situación en que se están dando los obstáculos y también aceptar y entender cuándo es el momento, en qué situación debemos simplemente alejarnos y no luchar. ¿Por qué? Porque realmente no vale la pena y está afectando pues nuestra integridad como seres humanos. Entonces, lo recalco de nuevo, en la espiritualidad la aceptación es supremamente importante porque es ese estado de conciencia de la mente conectado con el corazón en el cual una persona se permite estar en paz con lo que es, con lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, es esa integración, por eso el episodio anterior lo llama integración, porque la única manera de lograr ese acople, ese empalme de las cosas, es la aceptación. ¿Por qué la aceptación es tan importante? Porque no va a generar resistencia y hay corrientes, muchas veces cuando nadamos contra la corriente, contra la marea, pues nos vamos a cansar y van a haber momentos en que el cuerpo ya se va a fatigar y no va a dar más. Entonces, la aceptación en momentos te permite seguir y fluir y ver esos obstáculos, no con obstáculos, no poniéndole ese nombre, sino como una redirección al camino que sí debes tomar. Y a lo mejor uno nunca lo entiende en ese momento y es por eso que llega la frustración, porque no toleramos los cambios. Entonces, lo entenderás muchísimo más adelante y volverás y dirás en tu momento presente, wow, es que si no hubiese pasado eso en la vida, yo no sería lo que soy hoy. O, wow, si no hubiese conocido a esa persona, o sea, gracias a esa persona, cambió mi vida. Entonces, esas
esas veces que nos referimos a situaciones, a personas como qué desgracia conocerlo, fue lo peor que me pasó, el peor día de mi vida. No hay que verlo así, no hay que juzgarlo de esa manera. Tenemos que quitarnos esa resistencia. Y cuando digo tenemos es cambiar esa palabra de yo tengo que hacer esto, sino yo elijo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Entonces, desde una posición de sin juicio, sin prejuicios, más bien estableciendo creencias, pensamientos, no solo positivos, sino realistas y muy optimistas. Ese es el camino por el cual se puede cruzar ese sendero de la vida, este viaje de la vida, para que tú logres lo que sueñas, lo que te mereces. Entonces, así es que empiezo este episodio número 18 con el título de la aceptación. Espero les guste. Entonces, les voy a comentar los 4 pasos que yo tengo aquí, eh, muy organizados sobre cómo podemos aceptar las situaciones, las personas, las circunstancias que no nos gustan y que implica abrazarlas para no estar en una lucha constante, porque ¿qué va a pasar si estamos en lucha constante? Nuestro cuerpo no va a reaccionar de la manera que debería ser. Debemos dejarlo ser como es, debemos permitir que las emociones fluyan, porque si no fluyen nos vamos a estancar y ¿qué va a pasar? Que nos vamos a enfermar y de nada sirve estar enfermos, porque así es que nunca vamos a lograr la vida de nuestros sueños o la vida que nos merecemos todos. Entonces el primer paso es aceptarse a uno mismo. ¿Cómo se acepta a uno mismo? Pues se tiene uno que reconocer y amar de todas las maneras, de todas las partes de uno mismo. Primero, aceptación física. Tengo que reconocer qué es lo que no me gusta y qué es lo que sí me gusta. ¿Cómo lo podrías cambiar tú? De las cosas que no te gustan, o sea, el físico muchas veces yo siempre dije, wow, no me gustan mis cachetes, siempre me veo muy cachetona, tengo muchos pómulos, sí, pero nunca decidí, me voy a quitar mis cachetes, no, qué opción alternativa pude, voy a hacer deporte, y ellos se van reduciendo poco a poco y muchas veces puedo estar muy delgada o muy gorda y siguen estando ahí, ya los acepté como parte mía, ¿sí? No, no los quiero cambiar, así sube o baje de peso, cuál sea la fluctuación que tenga en mi vida, acepto mis cachetes y mis pómulos. Y el día que lo acepté, no me importa cómo esté, subo las fotos y por eso en mi Instagram tengo selfies, porque es como ese reconocimiento de que me acepto a mí misma, es amor propio, es lo que me gusta. Y yo sé que muchas personas, todas, diría el 100% de la población, hay muchas cosas que no aceptan de su físico. Entonces, reconocer esas cosas que no nos gustan, intentarlas cambiar y si no se pueden cambiar, buscar otras alternativas, pero llegar al punto de aceptar todas las partes de uno mismo, no solo físicas, incluidas también las cualidades, habilidades, diría yo, dones, también defectos de la persona. Es importante también escribir una columna de fortalezas y debilidades de uno, porque cuando uno se presenta, diría yo he tenido muchas experiencias en entrevistas laborales y siempre pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Y si no las sabes, no vas a pasar ni siquiera la entrevista, no vas a pasar el primer filtro, porque es importante conocerse a uno mismo, aceptarse a uno mismo. Entonces, en base a tus experiencias del pasado y a lo que estés viendo en el momento presente, pues reconstruye cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas y de pronto esas que consideras tus debilidades, ¿cómo las podrías cambiar? Y eso te permite a ti aceptarte de una manera macro que va a ser fundamental para tu crecimiento espiritual y para tu bienestar emocional. Entonces, ¿cómo lo podrías hacer? Yo tengo acá unos tips o pasos para aceptarse a uno mismo. El primero es practicar la autocompasión. ¿Cómo podrías tú cultivar una autocompasión? Entonces, la autocompasión es, de nuevo, aceptarse a uno mismo. Esto implica tratarte con amabilidad. Nosotros muchas veces nos hablamos muy feo, tenemos pensamientos muy negativos a nosotros mismos,
Y por eso este se llama práctica la autocompasión, porque no tenemos compasión con nosotros mismos. ¿Cómo esperamos que la gente nos tenga compasión a nosotros mismos? Sí decimos, es que yo soy una bruta, no, qué estúpida, qué boba, y así la gente te va a tratar. Porque si nosotros mismos no nos tenemos autocompasión, y esto viene de autoestima, y me redirijo a la palabra muy famosa, hashtag amor propio, y es cómo te estás hablando a ti misma todos los días, a ti mismo todos los días, ¿sí? Porque en lugar de ser tan duro contigo cuando enfrentas esas situaciones o desafíos o cuando cometes errores en la vida, trátate con amor. ¿De qué sirve tratarte como una basura? Eso va a empeorar la situación o te va a estancar, te va a embarrar más en el lodo y no vas a sobresalir. Entonces, la autocompasión te va a permitir reconocer tu humanidad, reconocer tu esencia, o sea, somos seres humanos y es de humanos cometer errores, y eso nos permite conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con nuestra esencia de compasión, de seres amorosos. Y siempre la compasión está acá, o sea, yo me redirijo siempre acá porque la compasión es de nuestro chakra corazón, que nos permite ser amor. Si no tenemos compasión con nosotros mismos, pues no vamos a amar a nadie. Porque ¿qué compasión tendrías tú con tu pareja? Si, si no hay autocompasión contigo misma, no tendrías la posibilidad de sentir compasión con los demás, sentir compasión con un animal, no solo con los animales domésticos, perros, gatos y demás, sino con cualquier otro animal. Eso te permite conectarte con todo lo que te rodea. Ese es práctica la autocompasión. En el segundo tengo práctica la atención plena, y esto es muy famoso, el mindfulness, que este te permite a ti estar en el momento presente. Y en el programa de coaching fue el módulo más largo que nos tomó todo el programa, porque nos cuesta tanto estar en el momento presente, y por eso es que los pilares en el coaching siempre se basa el área del pasado, que nos genera depresión, arrepentimiento, ¿sí? Y el área del futuro, que solo nos genera ansiedad. Entonces, estas dos generan enfermedades de una u otra manera. Pero lo único que tenemos y lo que más estamos olvidando es nuestro momento presente, y estamos olvidando vivir nuestro presente por estar viviendo en el pasado o por estar pensando en lo que pasará, en lo que puede ser, y si yo pienso así o suponiendo y si yo hubiera hecho. Básicamente tenemos que enfocarnos en nuestra atención plena del momento presente. Cuando estamos atentos a nuestro momento presente, pues somos más productivos, tenemos una escucha activa, estamos presentes, escuchando a la otra persona, y asimismo nuestro cerebro va a tener la capacidad de dar una respuesta óptima, entonces nos va a permitir relacionarnos muchísimo mejor, nuestras relaciones interpersonales con los demás van a ser de manera fluida todo el tiempo y constante. Tu trabajo, cual sea el que tengas, va a mejorar al 100% porque vas a estar dándolo todo en ese momento. Y cuando me redirijo a la atención plena del mindfulness, es observar tus pensamientos y emociones sin juzgar en ningún momento. Muchas veces en el programa hubo un ejercicio durante toda una semana que teníamos que, durante todo un día, dedicarnos a observar nuestros pensamientos, como si nos saliéramos de nuestra mente y fuésemos nuestros testigos de nuestra vida, y observar lo que pensamos y lo que estamos sintiendo en ese momento, observar las emociones. Y eso es raro, o sea, yo me miraba, en ese momento yo trabajaba en Londres, trabajaba en Nike y en las noches en un bar, entonces yo me observaba, yo qué estaba pensando cuando estaba trabajando en Nike, cómo me sentía cuando estaba trabajando en Nike, y luego en las noches cómo me sentía cuando estaba en el bar sirviéndole a la gente, moviéndome de lado a lado, porque me tocaba en los dos trabajos, tenía que ser multitasking, o sea, tenía que estar atendiendo despierta y no paraba y no paraba, y era aún más difícil observar, porque entre más ocupado estás
haciendo o desarrollando actividades operativas, como le dices, multitasking, pues eres una persona que menos estás enfocado en el presente. Entonces, ahí era retadorcísimo, pero yo llegaba a mi casa a llenar pues mi cuaderno de reflexiones y yo, claro, o sea, empecé a darme cuenta de, de en relación a lo que estaba pasando a mi alrededor, yo cómo estaba reaccionando. Si era una persona más bien reactiva o me estaba dejando llevar por mis impulsos o si le estaba dando mucho peso a mis pensamientos, cómo eso estaba afectando de afuera hacia adentro y cómo yo estaba organizando mi mente de adentro hacia afuera. Más bien empecé a esperar y empecé a dejar de reaccionar. Entonces, el esperar es de mucha paciencia y eso solo te lo permite este proceso de observar tus emociones y tus pensamientos sin juzgar en ningún momento. Entonces, a través de esta práctica de atención plena, puedes desarrollar una mayor conciencia de ti mismo, aceptar tus pensamientos y emociones tal y cual como son, sin identificarte con ellas ni sentirte atrapado por ellas, porque estarías preso de tus emociones y de tus pensamientos. O sea, la cárcel es tu mente. Entonces, permitirse hacer este ejercicio de atención plena, intentarlo por una semana, por un día, en una cita, con tus padres, con tus empleados, tú como jefe, te va a permitir a ti analizar tus comportamientos, tus actitudes, si realmente éramos solo un pensamiento pasajero, identificar esa creencia, quién te la puso en tu cabeza, o si ya es un hábito y ya es un patrón en ti. Entonces, tú lo empiezas a notar como es un pensamiento positivo o negativo. Es un hábito porque reconozco que este patrón durante el día lo pensé unas 10 veces. Hoy muchas personas tienen tics, tienen dichos, yo siempre digo digo súper, así como esas muletillas, pues ya es un hábito en mí. ¿Cómo voy a cambiar este patrón poco a poco? Entonces, y permitirse identificar cuáles son esos pensamientos y esas emociones, sin identificarte con ellos ni sentirte atrapados por ellos, pues te va a ti permitir ver otra perspectiva y vas a poder ir transformando esas cosas que no te gustan. Esa es una manera muy buena para que tengas autoconocimiento de ti mismo. Tercer paso es cultiva la gratitud. ¿Porque la gratitud es tan importante en la espiritualidad? Porque en vez de enfocarnos en lo que nos falta y estar pidiendo eso, agradezcamos por lo que ya tenemos. Cada vez que estamos nosotros orando por lo que no tenemos, estamos siendo víctimas de nuestra vida. Estamos desde una perspectiva de victimización total. Ahí no hay crecimiento. Cuando estamos agradecidos por lo que ya tenemos y lo que ya tenemos es básico. ¿Qué tienes? La capacidad de respirar. ¿Qué tienes? La capacidad de hablar, la capacidad de escribir. ¿Cuántos sentidos tienes tú? Cinco. Tacto, olfato, puedo ver, puedo hablar, puedo expresarme, puedo escuchar. No, no hay que irse como a gracias por desde lo básico, o sea, siéntete tú, estás sano, estás aquí, y lo digo, estar aquí ya es un milagro. Entonces, cultivar la gratitud va a ser una práctica que te va a ayudar a enfocarte solo en las cosas positivas de la vida y eso va a elevar todo el tiempo tu energía y tu conciencia, porque te va a permitir apreciar las cualidades y los logros de lo que ya tienes, de lo que tú ya eres. Entonces, cosechar esto te va a desarrollar una actividad más positiva hacia ti mismo y hacia la vida en general, porque mucha gente, tú, hola, ¿cómo estás? Solo llega a quejarse, 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 quejarse. Y a lo mejor solo está llamando tu atención para encontrar un resguardo o escuchar un consejo. Y es bueno hacerlo, pero si tú identificas que esa persona solo te habla de quejas y no hay ningún otro tema de conversación, pues alejar también a esas personas está bien porque son frecuencias energéticas que están afectando tu campo energético. El aura está aquí y existe. Entonces,
Cultivar la gratitud te permite estar en verdad en conexión energéticamente, todo va a fluir en tu vida. Y mucha gente dice, pero ¿por qué esa persona tiene tanta suerte? Y no es suerte, simplemente su campo energético está vibrando y está en esa frecuencia de gratitud. Y tú lo puedes notar, es como el aroma, es el humor de la persona. Es muy diferente a alguien que dice, buenos días, ¿cómo estás? De verdad te sientes como que llegas a tu casa, un lugar de paz, de alegría, de gozo. Y así vas contaminando a las personas. ¿Va? No podemos olvidar que este campo energético, esa frecuencia que irradiamos, es como una red de Wi-Fi. Y pues los que no estén vibrando en tu misma frecuencia igual están interfiriendo con tu energía y la pueden afectar. Entonces, reconocer todo lo positivo que tenemos en nuestra vida, estar agradecidos por lo que somos, nuestra esencia como seres humanos, reconocer nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que lo compone y todo lo que nos rodea material, es la práctica que más fácil te va a elevar y va a limpiar todas las malas vibras, va a alejar las enfermedades, va a alejar la envidia, las malas personas en tu vida. En verdad las va a repelar. Entonces, esta es una de mis favoritas. Luego va, trabaja el perdón. El perdón, pienso yo que es un aspecto que nos cuesta mucho en la vida. Y en relación a la aceptación, el perdón está completamente interconectado y relacionado. El perdón es un aspecto importantísimo de la aceptación de uno mismo, porque ¿cómo vamos a perdonar a alguien si no tenemos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos? Y va en relación con la autocompasión. Esto implica perdonarse a uno mismo y perdonar nuestros errores, perdonar nuestros fracasos y liberarnos de ese peso de resentimiento y culpa. Si no nos perdonamos, vamos a estar cargando en nuestros hombros con la culpa, el resentimiento, eso va a generar tristeza, desdicha, frustración y pues nuestros niveles energéticos van a estar muy, muy por debajo. Y si permanecemos así durante todo el año, durante toda la vida, pues que lo vamos a ver en nuestras enfermedades corporales. Entonces, practicar el perdón nos permite soltar el pasado, sí o sí, y abrirnos a nuevas posibilidades, tener la mente completamente receptiva y abierta a un cambio y a cualquier tipo de crecimiento personal, profesional. Entonces, trabajar en el perdón es fundamental y el perdón va también desde el chakra de nuestro corazón, o sea, cómo nos perdonamos teniendo compasión con nosotros mismos. Entonces, yo digo, el perdón es uno de los actos o de las acciones de mayor impacto en el amor propio. O sea, amar es perdonar. Cuando me amo, yo me perdono a mí misma. Amar es perdonar al otro, ¿sí? Eso no significa que tú estás tolerando y entonces vas a permitir que esa persona siga cometiendo los mismos errores. No, pero eso significa que te estás quitando el resentimiento, la tristeza, la rabia, la ira, eh, todas esas emociones que solo son negativas y que solo generan peso en ti, que no te permiten ningún crecimiento, que solo te permite estar estancado en el pasado. Y solo vives en el pasado. Y eso va a definir 100% tu presente porque lo está afectando, no te está permitiendo fluir ni ver otras perspectivas. Y por consecuencia, pues tu futuro va a hacer lo mismo y vas a estar así en un círculo vicioso. Entonces, trabajar en el perdón es de los procesos más hermosos de autoconocimiento. Por eso, todos los retiros que yo he ido, católicos, no católicos, trabajan 100% el perdón. Entonces, el próximo es crear un diálogo interno positivo y va muy relacionado con practicar la autocompasión. ¿Por qué? Porque si no tenemos compasión con nosotros,
pues nos estamos hablando mal todo el tiempo y nuestros pensamientos aquí son, eres una bruta, eres una boba, eres un bobo, es que tú no piensas, no eres capaz de hacer eso, ¿qué va a generar eso en mí? Inseguridades, miedos y no voy a avanzar, me sigo quedando estancada. Entonces, prestarle atención a la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos es un diálogo interno que te va a permitir cambiar pensamientos negativos y no mirarte de manera crítica, de juzgarte, o sea, siempre es sin juzgarse y sin resentimiento. Más bien es analizar y autocriticar los pensamientos de una manera más compasiva y transmutar esa energía para que sean pensamientos positivos, afirmativos. Cultivar un diálogo interno positivo te permite ayudarte a ti misma a construir una relación amorosa, compasiva contigo y pues con los demás. Eso va a tener un impacto muy, muy grande en tu relación intrapersonal y pues va a afectar de manera positiva todas tus relaciones interpersonales con los que te rodean todo el tiempo. Entonces, aceptar sea uno mismo, que es este primer punto, sí, recordar que desarrollar la aceptación de uno mismo es un proceso gradual, requiere práctica y los mencioné aquí en estos como tips o mini pasos, te va a permitir cambiar gradualmente de una manera constante y con paciencia. Los cambios solo se generan de manera repetitiva. Si tú, como lavarte los dientes ya es un hábito, ¿por qué? Porque lo haces todos los días. Como dormir, ¿por qué? Porque lo haces todos los días. Entonces, estas prácticas que les mencioné, practicar la autocompasión, la atención plena del mindfulness, la cultivar la gratitud, trabajar en el perdón, crear un diálogo interno, pues te va a permitir a ti mismo ir cambiando gradualmente tu vida y que requiere pues paciencia y práctica constante. Ser amable con uno mismo es importante. Yo siempre le digo a las personas, ¿cómo te tratas? O sea, ¿cómo te tratas tú? Te va a tratar la gente, porque el día que la gente te trate mal, pero tú siempre te tratas bonito, tú ya vas a aprender a diferenciar y a reconocer, no, esa persona no la quiero en mi vida, o sea, ¿quién se cree para tratarme así, barrer conmigo? No. Entonces, tú tienes la capacidad de discernir y elegir, no es que tú te tienes que aguantar ese maltrato, nadie tiene que aguantar su maltrato hoy en día, o sea, estamos en un siglo completamente diferente y nosotros, los millennials, estamos en un proceso de creatividad y de evolución, nosotros ya no estamos en la época de la Segunda Guerra Mundial donde lo más importante era estar a salvo. Y no importase si nos pisotearan o sea, no importaban los valores, ni la ética, ni el respeto a las personas. Lo más importante era sobrevivir, estar a salvo. Pero hoy en día ya tenemos la oportunidad de ser libres, de elegir. No tenemos que hacer las cosas porque tenemos, por obligación, porque todo el tiempo yo escucho que la gente dice, yo tengo que hacer eso, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No se trata de tener, o sea, tú elegiste eso. Y si no te gusta, pues deja de quejarte y cámbialo. Pero los cambios son de manera gradual, de manera constante, con paciencia, con amabilidad con uno mismo, como se los estoy mencionando, con autocompasión, con autoconocimiento, sin juzgarnos, sin tratar de cambiarlos de manera forzosa, porque pues no va a funcionar. Luego va de este episodio la aceptación. El segundo es aceptar a los demás, porque nos cuesta tanto, tanto, tanto aceptar a los demás. Entonces, como ya nos aceptamos a nosotros mismos, pues va a ser muchísimo más fácil tolerar y respetar a las otras personas. Entonces, sin el primer paso, pues no vamos a llegar a aceptar a los demás. Entonces, esto nos va a permitir cultivar compasión y empatía con los demás y la empatía nos va a permitir sentir emocionalmente, experimentar lo que está viviendo la otra persona, reconociendo pues la humanidad de nosotros como seres humanos y aceptarlos tal y cual como son, sin juzgarlos. Y pienso que los mejores líderes en el mundo se fundamentan de esto. O sea, las personas que yo más admiro
veo que todas aceptan a los demás. O sea, y no los están juzgando, es que tú eres así, o les están recargando todos sus errores, todos sus defectos, no. De hecho, siempre están recargando todo lo bueno, recordándoles el valor que tienen, cómo son, y muy agradecidos por lo que les aportan en su vida. Entonces, no se trata de juzgarlos ni de cambiarlos. El cambio siempre viene de parte de la persona. Todo lo que es impuesto por obligación es casi imposible un cambio, porque es como que lo prohibido, lo que no nos permite, es lo que la gente más tiende a hacer. Todo lo que está prohibido es lo que la gente más tiende a hacer. Y para eso hay un millón de ejemplos. O sea, cuando los árabes, o sea, como en su país nos permitió el alcohol, fumar, las mujeres se visten de tal manera que se tapan, no sé qué, pues cuando llegan a países abiertos así como tan culturales, tan open mind, abiertos de mente, como Estados Unidos, como Reino Unido, cualquier país en Europa, pues ¿qué va a pasar? Que ven tan diferentes las culturas, en los estilos de vida, las maneras de vivir, que ¿qué quieren hacer? Pues dejar todo atrás y ya se van a enloquecer. Entonces, no se trata de juzgarlos así, de, ay, no, es como se viste, no sé qué, no, simplemente aceptar a la persona tal cual como y si en ti está poder ayudar a esa persona, hacerlo siempre, pero con compasión y con empatía, reconociendo pues la humanidad de esa persona, ¿sí? O sea, de que esa persona nació en esas condiciones, tiene unas creencias que tenemos que respetar y tolerar, creencias religiosas, creencias políticas, creencias culturales, creencias de papá, creencias de mamá, de la persona que la crió. Entonces, eso es súper importante y en esto se fundamenta aceptar a los demás. ¿Cuáles son los pasos o tips que tengo para poder lograr aceptar a los demás? El número uno es suspender el juicio. Todos los juicios y prejuicios que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, reconocer que nosotros somos seres imperfectos y en la imperfección está la felicidad y está la belleza, en que cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. Si tú esperas encontrar una persona perfecta, no. Primero obsérvate tú y refleja eso. Hay personas que dicen, no, yo quiero una mujer 10 porque yo soy un 10 y yo no me voy a encargar de decirle, oye, no, tú no eres un 10. O sea, yo le digo, mira, o sea, mírate tú y refleja eso que tú eres y así lo vas a traer. Entonces, evita juzgar a los demás, a ponerle así esas cualidades, yo soy, yo tengo que tener a esta mujer, yo tengo que tener a este hombre porque es que yo soy, yo soy, yo soy. No, más bien, reconoce que somos seres humanos imperfectos y a lo mejor la persona que tienes en tu vida o la que te llegue o las que has conocido han estado ahí en tu vida para que experimentes cosas que te han faltado por vivir y esas experiencias te han aportado a tu vida y han permitido tu crecimiento personal y muchas veces crecimiento profesional que te han redirigido a nuevas personas, a nuevas industrias y que tu mente se ha expandido. Entonces, dejemos de juzgar a la persona y aceptemos que somos seres imperfectos, que somos seres humanos y quitémonos esas apariencias externas y empecemos a cultivar una actitud de no juicio, de más bien aceptación, de aceptarnos tal cual como somos, sin tratar de cambiar y criticar a los demás. Otro tip es la práctica de la compasión. La compasión implica 100% sentir empatía y la empatía la defino como permitirme experimentar, conocer las emociones de las personas, escuchar, ¿sí? Sus necesidades, ¿sí? Porque ese sufrimiento que la persona tiene va más allá y a lo mejor se puede aliviar de alguna manera. Y si tú puedes contribuir en calmar esa preocupación para que esa persona trabaje mejor, para que esa persona se desempeñe mejor en todas sus labores, pues practica actos de compasión, actos de bondad. O sea, mucha gente me decía alguien, no, es que tú no las cosas de esta manera y es que se tienen que hacer así, así. Y yo siempre digo, pero es que no debería ser así. No, no es que a mí me falte ser más viva para vivir del bobo.
No, es que falta actos de bondad, faltan actos de compasión. Entonces es comprender a los demás, es entenderlos, es escucharlos, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. No es que tú todo el tiempo te pongas ahí a escuchar los problemas de las personas, porque esa no es tu profesión, tú no eres psicólogo, terapeuta ni nada de eso, pero en actos muy pequeños de las personas con las que te relacionas, como el simple hecho de estar atento, si tú puedes colaborar en algo, practica esos actos de compasión, ¿sí? Ser bondadoso. Y eso va relacionado 100% la bondad se refleja en el corazón que tú tienes, netamente con la conexión espiritual, o sea, cuerpo, mente, alma y espíritu, que en momentos difíciles se necesita que hayan actos de compasión, ¿sí? La compasión nos ayuda a cultivar una conexión más profunda con todo lo que nos rodea y a desarrollar relaciones más significativas y solidarias. Y así es que nos encontramos felices porque ese apoyo me va a mí a levantar de una otra manera o me va a poder permitir ver otra perspectiva, otro escenario. Entonces, esas amistades que son solidarias, significativas, que van a elevar tu energía, que están dispuestas a escucharte, valorémoslas, valorémoslas y si tenemos esas personas, gracias, gracias y seamos agradecidos siempre y cuando esas personas estén en momentos de crisis, nosotros seamos ese apoyo como ellos fueron con nosotros en nuestros momentos críticos y dificultad. Otro punto es cultivar la tolerancia. Y cultivar la tolerancia pues va muy en relación con aceptar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando no toleramos a los demás, que somos groseros, no somos atentos y lo redujo a que somos personas totalmente egoístas y no nos interesa qué pase con los demás y ni siquiera con los cercanos o allegados. Entonces, reconocer y aceptar las diferencias individuales entre las personas, ya sea en términos de opiniones, creencias, valores, comportamientos, lo que les dije, religión, política, cultura, aprender a tolerar a los demás, aprender a tolerar esas diferencias y respetar la diversidad del universo tal y cual como es. Y en el universo vemos muchos ejemplos, o sea, los animales, porque hay tantos tipos de animales, tantos tipos de plantas, porque cada uno aporta al mundo, a este universo. Sin ellos no estaríamos aquí. Entonces, aprender a tolerar la diversidad en todas sus formas, en todas sus expresiones, en todos sus colores, te permite convivir de manera pacífica con los demás, de relacionarse, de estar en paz contigo mismo, porque no estás así como, "Ay, qué fastidio esa persona, no, ya llegó, ay no". Entonces, incluso cuando no estás de acuerdo con ellos, de cómo piensan, de cómo se visten, de cómo hablan, acéptalos, toléralos, o sea, es que no te tienen que gustar. Es que no te tienen que gustar, son ellos. O sea, cada vez que te estés afectando, hay algo en ti que tú tienes que cambiar. O sea, siempre yo digo que si te está afectando es porque ahí hay algo en ti que tú tienes que cambiar. Y esa persona te está, te está tocando esa herida, esa llaga, que hay que cambiar en tu interior porque te debería dar igual. Es que es su vida, no es la tuya. La persona que se está viendo afectada es la de esos comentarios que no van al tema. Entonces, por eso es tan importante así yo lo veo, digamos, siempre me gusta acordarme de todas mis experiencias, por eso apoyo mucho salir del país, conocer otras culturas, ver cómo otra gente vive, saber de otras religiones, estilos de vida, porque te permite a ti entender, wow, esa persona vive muchísimo mejor que yo. ¿Cómo podría yo vivir de esa manera? Entonces, no solo se trata de tolerarlos de esa manera, sino también de motivarse, de copiar a esas personas, pero con tu esencia, o sea, no tienes que cambiar, dejar de ser tú, pero ¿qué hace esa persona para estar tan deportiva, tan saludable, tan bonita como esa piel? Sí, son cosas y no, ay no.
o sea, como la crítica desde la envidia, o sea, hay algo en ti que hay que cambiar. Entonces, aprende a cultivar la tolerancia para aceptar a los demás. También tengo práctica el desapego y es el que pienso yo que de este aspecto de aceptar a los demás es lo que más nos cuesta y me incluyo porque el desapego hace parte de el chakra de la corona cuando tú ya has pasado por todo ese proceso de despertar espiritual y de hecho vivir esos procesos son difíciles de afrontar porque te tienes que desapegar de todo, de todo, de todo. Entonces, pienso que aprender a soltar la necesidad de controlar o influir en las acciones de las otras personas o de las decisiones de los demás no va a ser una cosa fácil del día, de la mañana a la noche. O sea, básicamente las personas que tienen, y eso depende de las circunstancias y el rol que tú desempeñas en la vida. Si tú eres una mamá y de ti dependen tres niños menores de edad, pues obviamente no es tan fácil practicar el desapego porque es que de ti dependen, ellos están atados emocional, económicamente a ti. No hay quien les dé comida, quien les dé servicios de su vivencia, de su sobrevivencia. Dependen netamente de ti. Pero cuando ya no dependen tus hijos de ti, cuando tú ya eres alguien independiente, eres un adulto, soltar, soltar, soltar esa tendencia de controlar a los demás, soltar la tendencia de controlar las emociones de los demás y más allá de cómo me hacen sentir a mí los demás. O sea, una cosa muy fácil es cómo yo me siento con los demás. O sea, yo puedo hablar de cómo yo me siento con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi jefe, con mis amigas, con todo el mundo. Pero cómo me hace sentir esa persona, lo puedo identificar, pero yo no puedo cambiar que esa persona me haga a mí sentir, no sé, amada, querida, respetada, escuchada. No lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. O sea, soltar eso, soltar el control de querer cambiar a las personas, de querer cambiar circunstancias, de querer cambiar situaciones, soltar el pasado, soltar el futuro, soltar creencias, soltar adicciones. Eso nos cuesta y eso va a influir en cada uno de nuestros actos. Entonces, cada vez que yo voy a tomar una decisión, yo reflexiono si eso está atado a afectar a alguien o realmente es una decisión mía. Y ahí va a que realmente mis metas, y yo siempre reflexiono, ¿mis metas son mías o de quién son? ¿O son metas impuestas por la sociedad? ¿O son metas impuestas por mi mamá, por mi papá? Y no impuestas, sino es el ejemplo que ellos me han dado, ¿sí? O sea, es clásico, digamos, yo tengo 30 años y yo pienso que todas las personas, y en mis redes sociales, todas mis amigas están casadas, mis amigos también, bueno, se van a casar, tienen hijos, y yo no, pero eso no me hace sentirme a mí pues frustrada, ¿sí? Ya si tú tienes una meta como esa, porque es lo que anhelas y todo eso, pues suéltala, disfruta del proceso, porque la frustración, ese resentimiento, no te va a permitir a ti experimentar y llegar a la meta. No te lo va a permitir. Es en el proceso de soltar que las cosas van a fluir y se van a dar. Y eso a la gente le cuesta entenderlo y por eso siempre Jesús dice, pues, o sea, dichosos los que ven con los ojos del corazón, o sea, y mucha gente es no, o sea, como la ciencia, o sea, hay que ver primero para creer, pero en este aspecto es creer para ver, o sea, tienes que soltar porque en lo que crees, tú creas, o sea, creer es crear. Cuando nos damos cuenta que cada pensamiento, cada cosa que está en nuestra cabeza es posible. Si está en tu cabeza, es posible, en tus manos, es posible materializarlo, cada pensamiento. Entonces, soltar todos los pensamientos negativos es posible que pasen en tu vida. Por eso, suéltalos para que no pasen. Pero si tú sigues pensando en eso malo, 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 solo
vas a ver ese escenario en tu vida y se va a repetir una y una y una y millón de veces. Y es que, de verdad, hay muchísimos ejemplos y yo lo he puesto en práctica en mi cabeza. Si solo estoy pensando en un número y veo ese número, si solo estoy pensando en esa persona, todo relaciona a esa persona, o si solo estoy pensando en esa meta, o sea, todo relaciona a esa cosa. Entonces, en vez de estar atados de una manera, si no pasa así, me voy a frustrar, si no pasa así, estoy generando resentimiento en tu vida, o sea, en mi vida me siento atascado, pues deja que las cosas fluyan y disfruta, por eso es muy importante eh, elegir qué clase de metas, cuáles son la calidad de tus sueños, si son sueños de uno o son sueños de los demás, impuestos por la cultura en la que vives. Entonces, reconocer que cada persona es responsable de su propio destino, de su propio camino, de que no puedes cambiar a las personas porque es la voluntad de ellas, o sea, voy al libre albedrío. Es su vida, no es la tuya. O sea, practicar el desapego te libera 100% de la frustración y del sufrimiento que surge de tratar de controlar a los demás. Entonces, lo voy a repetir. Practicar el desapego te libera de la frustración, del sufrimiento, de intentar cambiar y controlar a los demás, porque no es posible. O sea, el cambio realmente de las personas solo se va a ver el día que tú cambies y esas personas se sientan motivadas y curiosas a preguntarte, ¿qué hiciste? Yo quiero algo más, yo quiero saber tú qué hiciste en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, no intentes cambiar a los demás. Cambia primero tú y desapégate de controlar los pensamientos, las emociones de los demás. Hay que aceptar que no podemos controlar. Yo siempre así le explico a, a la hija de mi mejor amiga, le digo, no intentes controlar cosas que no son tu asunto. Y por eso siempre digo, hay tres asuntos, o sea, asunto mío, asunto de Dios y asunto de los demás. Y evalúo, ¿este asunto es de Dios? ¿Este asunto es de los demás? ¿O este asunto es mío? Y entonces cuando me doy cuenta que es que asunto de Dios, o sea, el clima, los desastres naturales, es algo que yo no puedo cambiar, ¿sí? Pero me puedo preparar para que pasen en cualquier momento y poder fluir con esa adversidad, con esos momentos de dificultad, pero no me puedo ponerme a pelearle a Dios porque pasan esas cosas, ¿sí? Porque solo voy a estar frustrada y me estoy atando y estoy perdiendo mi libertad, estoy perdiendo mi manera de fluir y vivir en la vida. Lo mismo, o sea, asunto de los demás. De por qué que intentar cambiar a las personas. Si las personas no quieren cambiar, no esperes que cambien y mucho menos que cambien por ti. Si no cambian por ellas mismas, ¿por qué cambiarían por ti? Entonces, son cosas que cuestan entender, pero se trata de aceptar. Y el día que tú las aceptas, empiezas a fluir. ¿Por qué? Porque vas a fluir libremente, libre de frustración, libre de resentimiento, libre de juicios, libre de pensamientos negativos que te atan. Uno tiene una sola vida. ¿Cuántas cabezas tienes tú? Una. Recuerda cuántas cabezas tienes tú. Una. Entonces, ocúpate de tu cabeza, o sea, respira y piensa. Solo tienes dos pies, no tienes dos pies, cuatro pies para caminar por otro. Entonces, el cambio solo, las personas solo van a querer cambiar el día que vean el cambio en ti. Y bueno, sigo la tercera. Es súper importante aceptar las circunstancias. Entonces, todos estos van en relación a este episodio de la aceptación. ¿Por qué aceptar las circunstancias de la vida es tan difícil? Incluye las cosas que no podemos controlar. Aceptar las cosas que no nos gustan es difícil porque nos va a sacar de nuestro confort y todo lo que sea para salir de nuestro confort nos va a generar inconformismo, dolor. ¿Cómo podemos aceptar el dolor? ¿Cómo podemos aceptar esas circunstancias que no nos permiten encontrar paz interior y fluir en la vida, ¿sí? Y más bien se ven como una lucha constante y estás fatigado.
y no terminas nunca de estar en paz, sino tu día a día es una lucha. Todos los días es una lucha y simplemente estás sobreviviendo. Cuando tú reconoces que tu día a día es una lucha, vas a aceptar tu día tal y cual como lo es. Y vas a permitir tener paz, o sea, sentir algo de paz, porque no estás en la constante búsqueda de afuera de algo. Simplemente es lo que es, permito que sea así, ¿sí? Entonces, aceptar esas circunstancias que tú estás viviendo te va a permitir ver otras perspectivas, porque ya lo estás aceptando, no lo sigues rechazando, es que rechazar las cosas, o sea, quejarse de las cosas, o sea, a todo lo que te resistes persiste y va a ser más doloroso. Todo lo que te persiste, o sea, todo lo que te resistes persiste es siempre, acuérdense, todo lo que tú te resistas persiste y va a generar dolor, frustración y va a quitar la libertad y vas a estar en una cárcel mental. Entonces, ¿cómo poder aceptar las circunstancias? Número uno, vuelvo otra vez, mindfulness, practica la atención plena. ¿Por qué? Porque la atención plena te permite a ti mismo no juzgarte ni resistir, ¿sí? Más bien a través de la meditación, a través de la respiración consciente, a través de la observación de tus pensamientos y emociones, sin identificarte con ellos. Aceptar ese momento presente te va a permitir valorar lo que ya es y lo que ya tienes. Y créeme que si lo empiezas a hacer, vas a ver oportunidades en lo que ya es y en lo que ya tienes. O vas a poder identificar las ayudas, los caminos, otras oportunidades que tú no ves por estar quejándote de la situación. Que eso no te saca de ahí, la queja no te saca de ahí. Entonces, sin juzgar, sin resistir, porque a lo que te resistes persiste y va a generar más dolor. Más bien con atención plena en tu momento presente, viviendo el presente, que es lo único que tenemos. O sea, yo después de acabar esto, no sé si mañana yo esté. A mí me encanta cuando mi papá me decía, yo solo tengo el día y la noche, y es así en vez de estar pensando en futuros caóticos, pues básicamente disfrutemos lo que tenemos ahora vivamos el momento como si fuera el último todos los días, o sea, hay prácticas de todos los días que tú te levantes, mírate al espejo, como voy a vivir este día como si fuera el último de mi vida y das lo mejor en el trabajo, desempeñas tu vida de la mejor manera y te relacionas con tus hijos, con tu pareja en plenitud, porque estás valorando este día y no te estás enfocando en la circunstancia tan difícil que estás viviendo. Sé que es difícil, pero la atención plena a través de la meditación, de la respiración consciente, te permite observar esos pensamientos que a lo mejor son negativos y que no te permiten a ti avanzar en nada, sino te están generando peso, y están ocupando y bloqueando tu mente para que tu mente cree nuevas oportunidades o nuevas salidas de resolver esos problemas. Entonces no te identifiques con esos pensamientos ni los juzgues, solo obsérvalos y cámbialos. Otro tip es cambiar tu perspectiva. Entonces, cambiar las perspectivas va muy en relación con aceptar las circunstancias, porque cuando aceptas esta circunstancia que tú tienes en el momento, que es una circunstancia difícil, pues si tú cambias tu perspectiva y dices, no, no es difícil, más bien es una oportunidad para mí de crecer y aprender algo nuevo, porque los obstáculos están para superarlos. O sea, una escalera te permite a ti llegar. El peldaño ese bloque que está por encima de esa escalera no es un obstáculo, solo te permite a ti estar más cerca y subir. Entonces, no veamos esos obstáculos como obstáculos, veámoslos como redirección,
cambiémosle el nombre, cambiémosle la etiqueta, cultivemos una actitud de apertura, de abrir nuestra mente y verlo como será un aprendizaje. Vamos a ver en quién me voy a convertir. O nunca lo he experimentado, pero me emociona porque es algo totalmente, tener la capacidad de adaptarse a esos momentos es súper importante y eso es 100% resiliencia. Y hoy en el mundo lo necesitamos con todos los cambios que pasan en el día. O sea, cambios que no podemos controlar, que no están en nuestras manos. Entonces, cambiar la perspectiva y ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, porque después de esto no voy a ser la misma, porque después de esto no pensaré igual, tendré más bien otra perspectiva, pues le va a dar significado y peso a tu viaje. Vas a ir acumulando experiencias y de verdad no vas a ser el mismo de antes. Entonces es mejor ser el mismo de antes o ser alguien mejor que antes. Y solo ser alguien mejor que antes es superando los momentos difíciles, pero cambiando la perspectiva, o sea, solo se puede si cambiamos la perspectiva y lo vemos como una oportunidad, nos quedamos llorando sobre la leche que ya está derramada. Simplemente veamos esos obstáculos como una redirección, como una oportunidad de aprendizaje, como un crecimiento, como un reto, como algo, así como el deporte. El deporte me encanta porque así es, cada vez que tú le vas poniendo más peso a tu cuerpo, pues él se va poniendo más fuerte en cada uno de los deportes en el que tú te desempeñes o en el gimnasio. Pero tú vas viendo crecimiento del músculo, no sé, el cuerpo se va tonificando, todas esas cosas, pero pues sin peso pues no hay una transformación, o sea, y la vida es así, o sea, que tú seas más espiritual, que tú seas más religioso, que tú seas más tranquilo, más paciente, no significa que la vida no te va a llegar problemas, o sea, no significa que en la vida no vayas a atravesar por dificultades, por circunstancias difíciles, no. Ser espiritual no significa que la vida no te vaya a presentar inconvenientes o problemas. No, de hecho, se te presentan más porque estás a prueba constante de todas esas nuevas creencias y pensamientos que tú tienes, si realmente te has desapegado de ellas. O sea, y estamos en una constante evolución, entonces definimos como la muerte, como ese cambio, pues en materia de que alguien ya se murió. Pero no, no es así. O sea, la muerte es una constante evolución. Cada vez que cambiamos un pensamiento, pues murió ese pensamiento, renació otro pensamiento y es nuevo, ¿no? Entonces, todos los días estamos en constante evolución, estamos en constante muerte. Solo hay que redefinir cada concepto que tenemos en la cabeza, cada etiqueta. Entonces, siempre es súper importante cambiar nuestra perspectiva desde ese punto de vista y que en el episodio de los chakras lo mencioné muy bien, o sea, ver más allá de la ilusión que te digan las personas de la televisión, de las noticias, de que son bulla o distracciones que no te permiten ver y solo van a generar miedo, incertidumbre. ¿Y qué pasa un cuerpo ante el miedo? Se queda quieto, se paniquea y no va a actuar. Entonces, cambiemos el lenguaje de nuestras emociones y cómo podemos cambiar el lenguaje de nuestras emociones poniéndole otra etiqueta en vez de miedo. Me emociona, como cuando tú te subes a una montaña rusa. Si te da mucho miedo la montaña rusa, di qué emocionada estoy, te suban las manos y quieres gritar, pero no estoy diciendo que miedo, sino qué emoción, qué rico. O sea, cambiemos el lenguaje de nuestras emociones, cambiemos el lenguaje de nuestro idioma, de nuestro habla, y eso va a cambiar nuestras acciones. Entonces, tenemos que recordar que nuestro cerebro, o sea, tiene un sistema de neuroplasticidad, o sea, él es elástico en la medida que tú lo quieras expandir. Y ejercicios para eso hay muchísimos a prueba. Y recalco, la meditación es ese gimnasio mental, es esa herramienta que te permite a ti, a través de la respiración,
que él se oxigene, que pueda cambiar las perspectivas de las cosas como tú las ves y más bien mires desde otra perspectiva que eso de verdad no era un problema, te estabas ahogando en un vaso. Entonces, de verdad, reconocer esos desafíos más bien como un propósito que le da significado a tu vida es cambiar totalmente de perspectiva. Luego tengo práctica la aceptación radical, que es aceptar las circunstancias tal y cual como lo son, sin intentar cambiarlas ni resistirse a ellas, porque ya les dije, si resiste, pues así si te resistes a esto, va a persistir en el tiempo. Y más bien, o sea, reconocer que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control, o sea, y que intentar controlar no solo nos va adicionar sufrimiento, como se los dije, los tres asuntos, o sea, analizar este asunto es de Dios, este asunto es mío o este asunto es de los demás. Entonces, aprender a dejar cada aspecto de tu vida y, o sea, dejarlo ser como es y confiar en del proceso, o sea, enjoy your journey, o sea, disfrutar del proceso es fundamental, o sea, yo tengo metas y yo tengo sueños y yo soy súper planeadora, porque mi carrera es administradora de empresas y luego la maestría así como project management. Solo teníamos que planear todo el tiempo para que cualquier proyecto se llevara a cabo. O sea, todas las carreras de ingeniería, requisitos, proyectos, presentación, ejecución, ¿sí? Control, monitoreo y luego a retroalimentación. Y es un círculo y es necesario esto, pero, pero cuando me enfoco más bien en disfrutar del proceso, la meta puede ir cambiando y a lo mejor, así como dirían, y mi mamá siempre me decía como, sabes, tus sueños son tus sueños y tus metas, pero los planes de Dios son más perfectos que los tuyos. Entonces ahí es cuando va la fe. O sea, practicar la aceptación radical es tener 100% fe de que confío en el proceso de la vida, de que confío en que lo que estoy haciendo me sirve a mí, o sea, estoy en servicio a mí misma porque lo que estoy haciendo me hace feliz, sin importar si se dé o no la meta, lo estoy disfrutando. Y cuando pasa eso, pues no está generando sufrimiento y frustración si no lo lograra. No voy a decir, perdí todo mi tiempo, perdí toda mi vida, no, qué desgracia, porque hay personas dicen, esto lo hice por ti, o son personas así, de verdad, pero entonces la aceptación radical va muy, 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 muy relacionada con la fe que tú tengas de Dios, de otro ser, de ti misma, de tu yo superior, de disfrutar la vida, disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso es vivir en el presente. Em, y bueno, tengo también otro tip que es encuentra significado, o sea, busca significado y propósito en tus experiencias, incluso si estas son dolorosas, o sea, ¿cómo podrías tú enfrentar circunstancias difíciles y tratar de nutrirte de manera positiva, o sea, nutrir tu crecimiento es personal y espiritual? Entonces, cuando tú pasas por malos momentos así, encuéntrale significado a esto. ¿Cómo podrías encontrarle significado a eso? Entonces, yo tengo herramientas como los chakras y yo sé que cada vez que experimento un mal momento, o sea, yo sé que ese es un desafío y después de ese desafío hay un don. Se me está comprometiendo mi don, digamos, cada vez que digo una mentira o algo así, que no lo hago, pero es un ejemplo, es como se está comprometiendo pues mi chakra de la garganta. Y mi don es clara comunicación con los demás. Y si hay clara comunicación, pues soy auténtica, estoy honrándome a mí misma, porque cada vez que mentimos, estamos tapando, no estamos poniendo una máscara. Entonces, ¿qué estamos ocultando? ¿O qué estamos dejando de decir? Porque no lo decimos. ¿Qué tiene de malo? O sea, sientes vergüenza, sientes culpa y si realmente lo que tienes es una creencia y otra persona te va a decir, ¿en serio te sientes mal por eso y estás mintiendo por eso? No, eso es normal. Entonces, encontrar el significado es muy importante para tu crecimiento personal y fundamental para tu crecimiento espiritual. Cuando
no se sabe cómo encontrar el significado, pues busca apoyo. O sea, hoy en día las personas que quieren cambiar realmente buscan apoyo. Y hay herramientas, hay aplicaciones, YouTube, coaches como yo, amigos, no te dé pena buscar un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, o sea, pedir ayuda, buscar apoyo cuando uno se encuentra en situaciones difíciles, es de madurez, o sea, no es inmadurez, no es debilidad, realmente es que te estás dejando ver como un ser humano, que tú eres vulnerable, que presenta situaciones difíciles y que simplemente está tu carácter que tiene toda la voluntad y la intención de cambiar, que no te vas a dejar derrumbar, pero que a lo mejor la situación está afectando tu salud mental y que requieres apoyo emocional y que tú ya no sabes cómo salir de ahí, pero otra persona sí te puede dar las herramientas. Entonces, lidiar con circunstancias difíciles y no saber cómo salir de ello, lo más adecuado es buscar apoyo, apoyo psicológico, terapéutico, psiquiátrico, coaches, consejería. Hay muchas herramientas hoy en día, entonces, y hoy en día que todo también se puede hacer por Zoom. Entonces, ese este espacio como de desarrollar una mayor aceptación a las circunstancias para encontrar paz y fluir en la vida. O sea, en vez de luchar en contra de ella, porque va a generar mayor peso en tu vida y no significa que estés desde un perfil de resignación o me estoy resignando, no. Más bien se trata de una manera de encontrar fortalezas y resiliencia en medio de las adversidades. Y hoy en día todas las empresas buscan una persona resiliente, con capacidad de adaptación rápida, con capacidad de crecimiento y aprendizaje, que, que le gusten los retos, porque es que no podemos controlar las adversidades que puedan pasar toda la vida. Entonces, por eso recuerden los tres asuntos: asunto mío, asunto de Dios, asunto de los demás. Solo puedes cambiar los asuntos que son tuyos. Y bueno, por último está aceptar lo que no se puede cambiar, o sea, reconocer y aceptar las cosas que están fuera de nuestro control, liberándonos del sufrimiento innecesario y permitiéndonos enfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, pensemos en cómo podemos mejorar lo que sí es nuestro asunto, lo que sí es mío. Mi cuerpo, yo lo puedo cambiar. Voy a dejar de criticar el cuerpo de los demás. O sea, mi vida, yo sí puedo cambiar mi vida. Voy a dejar de criticar y opinar en la vida de los demás. Entonces, practica la reflexión de aceptar, cambiar más bien lo que es mío, o sea, y dejar lo que no se puede cambiar. Entonces, es tomarse un espacio, un tiempo de que te causa, o sea, esos momentos de estrés, de ansiedad. Más bien, liberarse de la frustración y el sufrimiento y pensar en las cosas que sí puedes cambiar. ¿Y cómo? Meditación y respiración. O sea, los ejercicios, para las personas que no saben meditar, los ejercicios de respiración básicos. O sea, sentarse con la espalda completamente recta, es súper importante, relajada, inhalar completamente y siempre exhalar por la boca suave, unas 10 veces. Y luego piensa la situación como la estabas pensando. Es que en verdad tu cerebro se oxigena, cambia el escenario y eso te permite cambiar el enfoque. O sea, en lugar de centrarte en lo que no puedes cambiar, enfoquémonos en lo que sí podemos controlar, en lo que está bajo nuestro poder. Empoderémonos de nuestra energía, de nuestras emociones. Observemos todo el tiempo lo que sí podemos cambiar. No nos vayamos a la frustración y al sufrimiento de lo que no podemos cambiar. Y bueno, eso es todo en este episodio número 18 de la aceptación, donde va muy relacionado con la espiritualidad, donde implica abrazar la totalidad de todas las experiencias positivas y negativas de la vida
que como seres humanos requerimos para poder avanzar y disfrutar de este viaje de la vida, donde ser completamente compasivos significa amor incondicional y propio. ¿Cómo? Cultivando paz interior, con la conexión de uno mismo. Si uno está conectado con uno mismo, afuera todo va a estar bien, ¿sí? Si tú tienes conexión y paz interior contigo misma, te vas a relacionar perfectamente con o sea, con los demás, con el universo en todo su conjunto, no solo con las personas, con los animales, con las cosas, con todo lo físico y externo que tú puedes ver. Entonces, este es este episodio número 18, aceptación. Abraza la totalidad de la experiencia humana, negativo, positivo, abrázala y permítete fluir en la vida y disfrutar de este proceso sin resistencia, sin juicio, más bien siendo muy resiliente y muy fuerte, cultivando la paz interior en ti mismo y la conexión cuerpo, mente y espíritu contigo mismo, para que así en conjunto pues estés trabajando con el universo y el universo esté trabajando a tu favor. Y bueno, eso es todo por este episodio. Gracias por escucharme. Los quiero mucho, los amo. Gracias por las personas que ven mi canal en YouTube, que se suscriben a mi canal de YouTube. En Spotify ya saben que siempre me pueden ver. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram guti.live y mi Instagram personal Mapao Gutiérrez V. Gracias a todos. Los veo en el próximo episodio.